Dios les bendiga, espero que todo esté bien en donde quiera que tú te encuentres en este día. Qué honor, qué gusto para mí es poder llegar a ti y decirte que Dios está contigo en este día. Pero traemos una porción hoy, un banquete de parte del Señor, el cual está titulado Basándonos en la Palabra de Dios. ¿Por qué basándonos en la Palabra de Dios? El Señor ministraba mi corazón con esto hoy y como que hay tantas fuerzas hoy, tantas corrientes que nos están queriendo alejar de lo que es la palabra de Dios. Entonces por eso el tema hoy es basándonos en la palabra de Dios. Y el pasaje principal para esta porción es Hebreos 4:12, el cual lo vamos a leer así. La palabra está santa y la leemos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, gracias por tu palabra. Solamente da lo que vas a dar, Señor. Utilízame como tu instrumento. No permitas que salga nada que sea de mí. Amén. Basándonos en la palabra de Dios. Como decía, hay mucha fuerza hoy que quiere alejarnos de la palabra de Dios. Pero dentro de esas fuerzas están las creencias, está la religión, está la doctrina y diferentes ideas por ahí. Entonces, ¿por qué nosotros hoy en día se nos está dificultando enfocarnos en lo que dice la palabra del Señor y más bien nos estamos dejando llevar por cosas que nosotros escuchamos, cosas que la gente anda diciendo, cosas que sentimos cuando se nos hace algo? Déjame decirte que todas estas cosas son pasajeras, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y por eso decíamos que el título de esta porción es Basándonos en la palabra de Dios. Porque si nosotros nos basamos en la palabra de Dios, nos estamos basando en algo eterno y no en cosas pasajeras. Entonces, el Señor me ha estado ministrando con esto. Y como decía al principio, hay unas cuantas fuerzas por ahí que están queriendo alejar a la gente de la palabra de Dios. Y una de ellas estaba la creencia, y yo investigaba el significado de creencia y encontraba esto, que es la idea que se considera verdadera y a la que se le da completo crédito como cierta. Escúchalo. Un ejemplo de ello: nadie puede discutir la creencia de una madre, pero lo cierto es que las pruebas indican todo lo contrario. Analiza esto. Es que nosotros tenemos creencias, tenemos tantas cosas en las que creemos, y algunas no es que sean malas, sino que a veces son por las esperanzas que tenemos sobre algo. Por ejemplo, esta madre, ella cree todavía que su hija puede estar viva, que su hijo todavía se puede levantar del hospital. Posible está mal herido, posible su hija está desaparecida desde hace más de 6 meses. Pero todavía, como no ha visto nada concreto que le diga esto ha pasado, todavía tiene esto en la mente, todavía cree. Entonces,
yo analizaba esto y decía, wow, la creencia no es mala. Las creencias no son malas. El detalle es dónde está puesta nuestra creencia. ¿Será que tenemos nuestras creencias basadas en ideas extrañas o ideas del pasado? Nosotros los garífunas tenemos ese problema. Y creo que no solamente nosotros los garífunas, hay muchas culturas con este problema que tienen creencias, que nosotros tenemos nuestras creencias, que por eso somos una cultura. Ni siquiera sabemos de qué creencias estamos hablando, porque no tenemos una identidad en la cual se nos ha enseñado algo claro de en qué creemos y por qué. Pero la Biblia nos enseña algo y debemos de basar nuestras creencias en la Biblia. Nuestras creencias deben de ser basadas aquí. Por ejemplo, creer que Jesús murió, pero que al tercer día se levantó. Y por eso hoy estamos aquí hablando de Él desde hace más de 2000 años. Porque Él sí existe, porque Él sí nos ha salvado. Entonces las creencias no son malas. Solo basemos las creencias en la palabra del Señor. Vivamos de las creencias de la palabra del Señor. Y como segundo punto, como yo les decía, que hay muchas corrientes que nos han querido alejar de la palabra de Dios. Tenemos la religión. Tanta gente que dice, yo formo parte de esta religión. Yo soy de tal movimiento por aquí. Pero quiero que leamos así. Es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Entonces, si todo esto dice que es el significado de religión, la gente que están basándose en religión quizá no están equivocados, pero si nos vamos a lo que está sucediendo hoy y podemos observar, está a la luz de nuestra vista, es que hay gente que dicen, yo formo parte de esta religión, pero si te fijas en su forma de vivir, en cómo actúan, los resultados que vemos en su vida no tienen nada que ver con alguien que se rige de la palabra de Dios para vivir. Yo estaba pensando en ello y si el concepto de religión dice que tiene normas que rigen la conducta individual y social de una persona, entonces, y la forma que nosotros estamos viendo en que viven o actúa la gente que están gritando hoy, levantando pecho diciendo formo parte de esta religión, tenemos que pensar en ello. Tenemos que pensar en esto. Posiblemente no es en la palabra de Dios que está basada esas normas. Y por eso vemos cosas extrañas hoy, cosas que no le agradan a Dios. Pero comencemos a basar esa religión en la palabra de Dios. Si comienzas a basarte en la palabra de Dios antes de estar proclamando religiones, vas a ver que va a haber transformación en tu vida. Va a haber moldeo del carácter, como definitivamente lo dice esto. Y también vas a enfocarte un poco más en lo que es el culto al Señor, el sacrificio para el Señor y la oración. Vas a vivir más en oración, porque eso es lo que dice el concepto de religión. Pero habemos algunos que si andamos gritando yo soy de tal religión,
entonces no estás, o quizás si estás enfocándote y haciendo esto posible, no estás basándote en la palabra de Dios. Y déjame decirte que en lo mejor que tú puedes enfocarte y basarte es en la palabra de Dios, porque en esto hay vida, como lo decía Hebreos 4:12 al principio. La palabra de Dios sirve hasta para penetrar lo más profundo de lo que tú no te imaginas. Entonces, la religión no es mala, pero basemos estas prácticas de la religión según lo que dice la palabra de Dios, basado en la palabra de Dios. Y como tercer punto tenemos lo que es la doctrina. Y dice que la doctrina, según el concepto, es la enseñanza que se da para la instrucción de alguien. Entonces, esta gente que anda diciendo, o algunos que nos hemos confundido diciendo, esta es mi doctrina, esto es, no, cuidado con eso, ni brigo. Aún habemos también pastores que andamos diciendo por ahí que nuestra doctrina es esta. No, hombre, ya no estemos viviendo así. Basemos la doctrina en la palabra de Dios, que enseñemos la palabra de Dios, instruyamos a nuestros hermanos según lo que dice la palabra de nuestro Dios, basado en la palabra de Dios. Esa es la mejor doctrina que nosotros podemos llevar. No pensando de que mi denominación dice esto o mi grupo de hermanos dicen esto. Eso no es doctrina. Esas son ideas por ahí que posiblemente te pueden funcionar ahora. Pero si basas esa doctrina en la palabra de Dios, la palabra de Dios permanece para siempre, es eterna. En cambio, las doctrinas nuestras, que esas cosas pueden cambiar hoy y pueden cambiar mañana. Hoy pueden funcionar, mañana puede que no te funcionen aún. Es más, por estar enfocado en asuntos de doctrina, se te puede ir todos los hermanos de la iglesia. Pero debemos de transformar nuestra mente y venir y basar la doctrina en la palabra de Dios. Y como último punto tenemos lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Buscaba por ahí que alguien me diera un concepto claro de lo que es la Biblia, pero nadie, ningún ser humano puede conseguir un significado tajante que puedan decirlo como de creencias, cosas así. No. ¿Saben por qué? Porque la Biblia es santa, eficaz y es viva. Y el concepto de la Biblia que tenemos está ahí en Hebreos 4:12. No hay otra definición clara para lo que es la Biblia. Entonces debemos de basar toda nuestra vida, nuestras enseñanzas, nuestros credos, nuestras creencias, nuestras doctrinas, todo lo que tenga que ver, debemos basarlo aquí en la palabra de Dios. Si quieres tener una vida evangélica, cristiana, fructífera, progresiva, debes de basarte en la palabra de Dios, debes basarte en la Biblia. Dios te bendiga y espero que haya sido de mucha bendición esta porción para ti.